Lo más importante de la semana es que Su Majestad el Rey le ha encargado a Sánchez la formación de un gobierno. Es lo más razonable, diría lo único que podía hacer el rey, porque en primer lugar le pidió que formara gobierno a aquel que había sacado más votos, es decir, Núñez Feijóo. Como no lo consiguió, le pide lo mismo al segundo que sacó más votos, que es Pedro Sánchez. Ahora, una de las muestras más claras del deterioro institucional que ha provocado Pedro Sánchez desde que está en el gobierno en España es que en España puede pasar cualquier cosa. Y eso es una cosa lamentable porque en un país serio no puede pasar cualquier cosa. En un país serio no solo hay leyes, hay normas, sino que también hay costumbres. Pedro Sánchez, en cambio, solo se atiene a lo que le conviene en lo inmediato y lo demás son simplemente herramientas o son barreras que simplemente se saltan. Miremos lo que ha sido la historia reciente de España y encontraremos múltiples cosas, múltiples ejemplos de situaciones que hubiésemos considerado imposibles hace unos años y que sin embargo han ocurrido, como por ejemplo designar a un fiscal general del Estado como ministro de Justicia, como que haya comunistas en el Consejo de Ministros, algo que no ocurre en ningún lugar de Europa, como que un gobierno que en plena emergencia sanitaria apelara a las decisiones de un consejo de expertos que no existía, un gobierno limitando derechos fundamentales, me refiero a los confinamientos, de manera inconstitucional y que sin embargo luego ni dimitiera, ni pidiera disculpas, nada, el cambio de posición completamente súbito e inconsulto de España con relación al Sáhara, que lo decidió Sánchez y todavía no sabemos a cambio de qué, la supresión del delito de sedición y un montón de cosas más. Entonces, en España han pasado muchas cosas imposibles y ahora esa misma persona que las ha provocado tiene la oportunidad de volver a formar gobierno. Como te decía, lo lamentable es que en España, en la España sanchista, puede pasar cualquier cosa, porque ahora es perfectamente posible que Sánchez forme gobierno y que luego se desdiga de todo lo que acuerde. O también es posible que en la investidura, que en la votación de investidura haya algunas abstenciones imprevistas y se caiga todo y haya nuevas elecciones. Ojalá que ocurra eso. O también puede ser que Sánchez forme gobierno e intente llevar adelante una agenda mucho más radical que la que ha seguido hasta ahora. Pensemos que hasta ahora el gobierno de Sánchez en la práctica ha sido un gobierno comunista, porque como te conté tiempo atrás, si tú comparas el programa de Podemos y lo que hizo Sánchez, te das cuenta que los que marcaron la agenda fueron los comunistas dentro del gobierno. Pero ahora no solo serían los comunistas, sino también los separatistas. Por lo tanto, la agenda podría ser mucho más radical. Hasta ahora, si quisiera, uno le podría quitar gravedad a todo esto porque dice, bueno, al fin y al cabo la economía, aunque un poco más tarde que los demás países de Europa, se acabó recuperando, más o menos se sigue creando empleo, el déficit fiscal se va reduciendo muy de a poco, pero digamos, la economía más o menos va tirando, el turismo internacional se recuperó, entonces bueno, como que al final no pasa nada. Y lo que yo digo es que pensar eso es un tremendo error. Porque tú puedes imaginarte la confianza como una especie de un cubo muy grande y las cosas que van contra la confianza es el agua que va entrando en el cubo. El cubo es grande, pero no es infinito. Quiero decir, ha habido ya muchas cosas que han ido contra la confianza y que hemos ido adelante. Por ejemplo, el gobierno de España hace 15 años que paga los intereses de la deuda pública con más deuda pública. Eso, si lo hace una familia o una empresa, diríamos que están locos. Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno desde hace 15 años.
La deuda pública es enorme. Supuestamente España firmó un pacto, el Pacto de Estabilidad, que decía que lo máximo que iba a ser la deuda pública era el 60% del PIB y es el doble. Tenemos un gobierno que ha hecho contrarreformas tanto en lo que se refiere a pensiones como en lo que se refiere al mercado de trabajo. Y así un montón de cosas que han ido debilitando la confianza, pero insisto, uno más o menos puede decir, bueno, pero la cosa va para adelante. Lo que quiero decirte es que no sabemos cuál es el punto, pero sí podemos estar seguros que la confianza no es infinita y entonces habrá una última medida que no sabemos cuál va a ser, por la cual la confianza se pierda. ¿De qué confianza estamos hablando? ¿De la confianza de los consumidores? No. Estamos hablando de la confianza de empresarios e inversores. Entonces, tú puedes decir, bueno, a mí qué me importa, los empresarios están forrados, los inversores, ¿qué me importa? Mira, la confianza de los inversores es clave porque es la gente que decide si compra la deuda española o no la compra. Si se pierde la confianza y se empieza a, digamos, a retraer la demanda por bonos españoles, automáticamente lo que ocurre es que suben los tipos de interés. Y esos tipos de interés se trasladan a toda la economía. Entonces, aunque tú digas, ¿qué me importa la confianza de los inversores? Tú puedes pagar más hipoteca en el futuro porque las barbaridades que hace Sánchez puede llegar el momento en que conviertan en la mente de los inversores que no están, no me refiero a los que están en Madrid, me refiero a los que están en Frankfurt y sobre todo los que están en Londres y en Nueva York. Esa gente que está siguiendo lo que pasa en la economía de todo el mundo, dice, bueno, España, fiesta and siesta. Ok, entonces más o menos lo tienen ahí, pero llega cuando un país empieza a hacer mucho ruido, uno dice, bueno, ¿qué pasa? Y entonces prestan atención y se enteran de todo lo que pasa, dicen, pero esto es una locura, prefiero comprarme bonos de Holanda, de Austria, o si es para tener riesgo y aspirar a, digamos, a una mayor rentabilidad, me compro bonos de Turquía, pero no de España. Entonces, esa gente es muy importante. E insisto, sus decisiones terminan repercutiendo en el crédito que tiene la pequeña empresa de Soria, la pequeña empresa de Teruel o también en tu hipoteca. Yo vengo de un país donde los gobiernos hicieron tantas barbaridades que la confianza se perdió. Y cuando en los años 90 hubo un muy buen gobierno que fue el de Carlos Menem y hacía las cosas bien, nosotros nos preguntábamos, pero ¿cómo es posible que no mejoren la calificación de riesgo? Estamos haciendo las cosas mejor que Brasil, mejor que Uruguay, mejor que Perú, mejor que Colombia, y sin embargo no nos mejoran la calificación de riesgo. Argentina llegó a ser uno de los 4 países que más crecía en el mundo, tenía menos inflación que Estados Unidos, y sin embargo la calificación de riesgo no mejoraba. ¿Por qué? Por la historia, porque nosotros teníamos un prontuario de todas las barbaridades que habíamos hecho, entonces decían, bueno, es como el alumno que está 5 años portándose mal y el año sexto se empieza a portar bien. Entonces, bueno, mira, ahora se está portando bien, pero acuérdate que este es el que montó esta otra. Y con España puede pasar lo mismo, porque las barbaridades que ha hecho Sánchez son muy grandes. Y la confianza en algún momento se puede agotar y cuando se agote va a ser muy difícil recuperarla y segundo, se va a trasladar a un mayor coste que va a perjudicar a todos y cada uno de los que vivimos en España. Y esto que hablo de la confianza y la pérdida de confianza, ¿por qué lo menciono? Porque Sánchez está navegando por aguas desconocidas y está negociando una amnistía que algunos dicen que no cabe en la Constitución. Es lo más probable, evidentemente, que no quepa. Y estaría dispuesto a hacer referéndums de autodeterminación. Entonces, ahora hablando de la gente que vive aquí en España, yo digo, ¿es concebible que la inmensa mayoría de la población asista pasivamente a la disgregación de su país? Quiero decir, ¿tú te puedes imaginar que el gobierno convoque un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que luego por supuesto sería seguido por otro en el País Vasco, etcétera, y la gente se quede de brazos cruzados?
Yo personalmente no me lo puedo imaginar. A lo mejor ocurre así, yo creo que no. Entonces, la siguiente pregunta es, entonces esa gente que no quiere aceptar pasivamente que su país se disgregue, ¿cómo reaccionaría? Entonces ahí te aparecen un montón de escenarios. Le puedes asignar más gravedad o menos gravedad, pero ninguno es un escenario grato ni que corresponda a un país serio y estable. Por eso esto que te digo de la confianza es muy importante, porque hicimos muchas barbaridades, mejor dicho, el gobierno de Sánchez hizo muchas barbaridades, está dispuesto a hacer más, pero tensando la cuerda de tal manera que a lo mejor la cosa se le va de las manos. Y precisamente en este sentido, yo recuerdo una frase con la que terminó el discurso Su Majestad el Rey, me refiero al discurso del 3 de octubre del 2017, con el cual respondió al golpe de Estado en Cataluña. Y él ratificó, textual, su compromiso como rey con la unidad y permanencia de España. Entonces, convendría no olvidarlo. Una derivación importante de la posibilidad de que Sánchez continúe como presidente del gobierno es que las medidas, ahora hablo solo de la economía, que se están hablando son realmente preocupantes, como mínimo. En primer lugar, digamos, todavía no se está llevando a cabo, no se sabe ni la fecha de la sesión de investidura, pero ya saben cuáles son los impuestos que van a aumentar. Van a quitar, o pretenden quitar, la deducción por declaración conjunta en el IRPF. Y eso significa que las familias, como dicen ellos, la clase media y trabajadora, va a pagar 2.400 millones de euros más de impuestos por año. Después de haber aumentado o creado más de 40 impuestos en la legislatura anterior, todavía no se sabe cuál va a ser la fecha del nuevo debate de investidura, pero Sánchez ya sabe cuál es el primer impuesto que va a aumentar, y es el IRPF a las familias, que declaraban de manera conjunta, y eso lo van a eliminar. Y en segundo lugar, de lo que se está hablando con mucha insistencia por parte de Yolanda Díaz y los sindicatos es de aumentar la indemnización por despido. Y eso es algo muy preocupante. Primero porque la indemnización de España ya es de las más altas de Europa. No por casualidad, España tiene la mayor tasa de paro de Europa. No digo que la indemnización por despido sea la única variable que lo explica, pero es importante. El hecho de que España también tenga el salario mínimo proporcionalmente más alto de Europa, porque es el único que equivale al 60% del PIB, también tiene que ver con que tengamos la mayor tasa de paro de Europa. Como mínimo, si el salario mínimo no hubiese subido tanto, habría mucha más gente, por ejemplo, en el servicio doméstico y en el campo, que podría estar trabajando. Pero no está trabajando, ¿por qué? Porque esta gente, no sé si por ignorancia o simplemente por una ceguera ideológica, ha subido el salario mínimo y le prohíbe en la práctica trabajar a un montón de gente. Si tú miras los datos mensuales de la gente que trabaja en el servicio doméstico y en el campo, están cayendo hace 20 meses o más en cada caso, y esto son justamente los sectores donde la mayor parte de la gente cobra el salario mínimo. Entonces, bueno, sus empleadores no pueden pagarlo y entonces los despiden. Entonces, esto es algo realmente lamentable. El problema es, entonces, que no solo quieren subir la indemnización por despido, sino que le quieren añadir un componente disuasorio. Y esto es muy significativo porque te demuestra la mentalidad de esta gente. Ellos creen que el empresario disfruta echando a la gente. Pero en realidad, si el empresario contrató antes a esa persona, es porque la necesita para hacer un trabajo. Y si el empresario tiene que despedir personal, es o porque esa persona no trabaja bien, o porque la situación de la empresa ha cambiado,
o porque ha cambiado el contexto y, por ejemplo, fabricaban una cosa que ya no tiene más demanda y no pueden reubicar a esa persona en otra tarea y la tienen que echar. Quiero decir, no hay ningún empresario que eche por placer. Eso es una estupidez inventada por los comunistas, ¿no? Por gente que no se ha acercado nunca ni siquiera a un kiosco, o sea, gente que no ha gestionado nada y no sabe cómo son las cosas. Un empresario, si contrata de manera temporal, por ejemplo, o con un contrato fijo discontinuo, no es porque lo haga por gusto, es porque no le queda alternativa. El empresario tampoco quiere inestabilidad. Al empresario es como en el fútbol. Si tú tienes un jugador que juega bien, tú quieres que ese jugador se quede en tu equipo. Entonces no necesitas ser disuadido de despedirlo. Tú, insisto, solo vas a despedir cuando esa persona trabaja mal o porque la situación económica o de la empresa ha cambiado y no puedes mantener más ese puesto de trabajo, nada más. Pero además es tan increíble la desconexión que hay entre la gente con estas ideas y, por otro lado, la realidad, que recordemos que el 95% de las empresas en España tienen 2 o 3 ocupados. Entonces, cuando estos sindicalistas dicen vamos a poner una indemnización que disuada el despido, estás hablando del bar de la esquina o de la tienda que vende zapatos de la esquina, que son 2 personas, y disuadir de qué. O sea, es realmente increíble. Pero además también lo que es, que no sé cómo calificarlo, pero te muestra que esta gente no sabe ni se preocupa de saber lo que ocurre en el mercado laboral, es que la realidad que te dicen los empresarios es que hoy no hay mano de obra, hay un montón de actividades, de oficios que no se encuentran, no hay soldadores, no hay encofradores, no hay un montón de cosas. Entonces, cuando los empresarios tienen dificultades para contratar, esta gente está pensando en disuadirlo de despedir. Es increíble. Pero una vez más, así como te decía recién de la confianza, estas tonterías que se hacen en la economía y las cuales se piensan continuar haciendo, las vamos a pagar en términos de empobrecimiento. Entonces, la productividad en España está, es decir, lo que produce cada ocupado de media está en niveles de 2013, de hace 10 años, y eso es un síntoma de empobrecimiento. En algunos lugares de España se nota más, en otros lugares se nota menos. Y todas las medidas que está anticipando esta gente, más impuestos, más rigidez en el mercado de trabajo, van a profundizar esa línea de empobrecimiento. Y lo último que te quiero comentar brevemente es hacerte una actualización rápida de lo que está pasando en Argentina con las elecciones presidenciales. Como recordarás, el 13 de agosto se hicieron las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se llaman PASO, que ganó Javier Milei. Desde entonces han pasado muchas cosas, digamos. Se ha intentado en una primera fase, por parte del sistema, digamos, el sistema mediático, sindical, empresarial, político sobre todo, darle a Milei con todo. Han dicho cualquier barbaridad, desde que tenía relaciones con su hermana, a que dormía con los perros, a que estaba atendido por 5 psicólogos, o sea, cualquier tipo de barbaridad para ver si lo podían derribar. No lo consiguieron, afortunadamente. Hubo un debate entre los 5 candidatos a presidente, de los cuales una es una comunista, otro era el peronista Massa, que ahora es también ministro de Economía, el propio Milei, Patricia Bullrich, que es la candidata del grupo de partidos que lidera Mauricio Macri, y el quinto candidato es Juan Schiaretti, una persona que en su día formó parte del equipo económico de Domingo Cavallo, es decir, es una persona con 2 dedos de frente, que tiene mucha experiencia política, que es peronista también, pero como un peronista disidente, y que, según leo, tiene una antipatía personal muy fuerte hacia Sergio Massa, el candidato peronista. En ese debate se suponía, digamos, los medios lo presentaban como que todos nos íbamos a dar cuenta de que Milei era un loquito, un gritón, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó? Que vino el debate y lo ganó Milei. Y la que supuestamente es
era la esperanza de un cambio, que es Patricia Bullrich, se demostró que es una persona que no está preparada ni siquiera para hacer aquello en lo que los políticos destacan, que es vender humo y hablar por hablar. No, le hicieron preguntas muy concretas y no supo responder. Preguntas que hacen, digamos, al eje de la situación económica en Argentina, que te recuerdo que es una situación muy delicada porque la inflación está en el 120% anual y creciendo. Tanto es así, tan mal estuvo la candidata Bullrich que tuvieron que salir a decir que no, que lo que pasa es que había estado engripado unos días y que no se había podido preparar bien. Falta un debate más y luego las elecciones el 22. A lo que voy. ¿Es posible que gane Milei? Bueno, hoy es más posible que lo que fue el 13 de agosto. Estamos más cerca e insisto, es posible, es muy probable. Porque la gente se está dando cuenta de lo contrario, que Milei es un tipo preparado, que no miente, porque lo más increíble de Milei es que consigue los resultados que consigue sin demagogia y sin mentir. Él dice exactamente lo que va a hacer. Dice, yo quiero cortar el gasto público, quiero privatizar, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Y eso ya es, la gente no es tonta, dice, este tipo no miente. Este tipo no roba. Este tipo, de hecho, Milei, como diputado, que hace 2 años que es diputado, todos los meses sortea entre la gente, en los que se apuntan en un registro, sortea su salario como diputado. Él no ha cobrado ni un peso como diputado. Dice, total, yo no lo necesito porque yo recibo dinero por las conferencias que doy, por los libros que vendo, etc. Entonces, ¿para qué voy a cobrar esto? Entonces la gente se da cuenta de esas cosas. Y por si ya no tuviera de por sí viento a favor la candidatura de Milei, han ocurrido un par de casos de corrupción, se han descubierto un par de casos más de corrupción, que es algo tan vomitivo que todo lo que viene diciendo Milei la gente lo ve como ratificado. Entonces la gente dice, mira, este tipo lo hará mejor, lo hará peor, pero yo lo que quiero es sacarme de encima a los políticos que me están robando de manera descarada. Y entonces por eso te digo que las probabilidades de que gane Milei son muy altas y ojalá que gane, porque yo lo apoyo profundamente, porque es una persona, como digo, que no solo no miente, sino que está preparado, defiende un conjunto de ideas coherente, no es un político que está mirando las encuestas para ver qué hacer en cada tema, sino que él ya tiene un conjunto de ideas coherente que salen de la definición del liberalismo de Alberto Venegas Lynch hijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida de los demás, basado en el principio de no agresión y en el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad. Tú, en cualquier tema, piensas cómo cabe en esa definición y ya te das cuenta para qué lado va a tirar Milei. Además, Milei está acompañado por un grupo muy grande de economistas y aunque han querido presentar como que está solo, como que no tiene equipo, no tiene propuestas, no, es todo lo contrario, está acompañado por un grupo de gente muy fuerte intelectualmente y entonces, digamos, están en condiciones de gobernar. Además, en Argentina ha gobernado cada imbécil que una persona que ha trabajado toda su vida y que ha leído y que ha estudiado y está acompañado por otras personas similares, ¿cómo no va a estar preparada para gobernar? Así que, de todas formas, no hay que echar las campanas al vuelo todavía. El sistema político-mediático que lo quiere destruir a Milei es muy fuerte, o sea que todavía puede pasar cualquier cosa, y ahí está lo que te decía de la seriedad o no seriedad de un país. Los políticos han convertido a Argentina en un país que no es serio y en lo que realmente puede pasar cualquier cosa. Y como eso es muy grave y afecta negativamente la calidad de vida del hombre de a pie, por eso es que yo alerto de que Pedro Sánchez y la banda de comunistas con las que gobierna está argentinizando España, en el sentido de que también en España puede pasar cualquier cosa y eso no es bueno para nadie.